Y vamos a en esta tarde. Padre, muchas gracias porque podemos abrir tu palabra y ser enseñados por ella. Yo te pido que nos ayudes a cada uno de los que estamos acá a tener la sabiduría suficiente para poder educar a nuestros hijos conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, conforme a lo que tú harías. Danos la sabiduría y danos la fuerza también para llevar a cabo los cambios que sean necesarios llevar a cabo. Si ha habido fallas, si ha habido faltas, te pido que ayudes a cada padre a que las pueda corregir, a que pueda redirigir sus pensamientos hacia tu palabra, o que tu palabra dirija sus pensamientos también y sus convicciones en cuanto a la educación de sus hijos. Y ayúdanos como iglesia a entender cuál es el valor que hay y que tenemos todos en el desarrollo, en la educación, en la formación de los pequeños que tú pones bajo nuestro cargo, que nos confías a cada uno de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ir hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros como seres humanos y como padres, que les enseñemos a nuestros hijos? Sé que es muy difícil que ustedes se quiten de la mente y del corazón las cargas del mundo, las cargas que impone el mundo y que hace que ustedes se preocupen por darles a sus hijos una buena educación, porque para muchos de nosotros una buena educación significa una buena escuela, y una buena escuela no es una buena educación en la Biblia. O sea, en la palabra de Dios no se menciona una buena escuela como requisito para que nosotros demos una buena formación a nuestros hijos. Por el contrario, hay ejemplos, y tal vez el más claro de todos es el de Moisés, que estudió en las mejores universidades de su tiempo, no de un país, sino del mundo entero de su tiempo, en Egipto, donde él fue príncipe. Imagínense la formación académica que tuvo Moisés durante los primeros 40 años de su vida, en las mejores escuelas del mundo entonces conocido. Y lo que muestra la historia bíblica de la vida de Josué es que donde sea que él haya estudiado, en la escuela que él haya estudiado, no le sirvió de nada para el cumplimiento, para el éxito, para el desarrollo de su propósito. De hecho, reprobó. Cuando él sale de Egipto huyendo es porque él cree que debe de cumplir su propósito de una manera que no era la manera de Dios. Y entonces él mata a un egipcio y el mismo pueblo hebreo lo acusa, sale corriendo. Y cuando él sale corriendo no sabe que está corriendo a las inscripciones de lo que va a ser su preparación en la escuela de Dios, en la universidad que Dios tenía preparada para él, que era la Universidad del Desierto, donde Moisés pasó 40 años formándose. Entonces, si hubiera sido importante la universidad en la que estudió Moisés, o cualquier otro, hubiera sido mencionada en la Escritura, pero no hay registro. Sin embargo, lo que sí hay registro es de la formación que Dios le dio a Moisés. Porque Dios no está interesado en que tengas capacidades o conocimientos científicos, matemáticos, físicos, y no estoy diciendo que sean malos, pero el mundo pone el enfoque en esos conocimientos y deja de lado la formación de la persona per se, la formación de la persona como tal, no la forma, ¿sí? Y el mundo no debe de formar a la persona, ¿ok?
Pero el error de nosotros como padres y como cristianos es pretender que el mundo nos forme a nuestros hijos enviándolos a una escuela de tal o cual nombre. Entonces, esa no es la expectativa que Dios tiene. Eso no es lo que nos bendice realmente a nosotros. El que los padres nos den una escuela para que un día salgamos con un papel no nos da a nosotros la bendición que necesitamos. Necesitamos algo más, mucho más que el papel de una institución académica. Necesitamos crecer en sabiduría y en gracia. La semana pasada se me acercó una persona, una mamá, y me decía, entonces, ¿a qué escuela lo meto? Le dije, no faltes el próximo domingo porque les voy a decir cuál es la mejor escuela. Y desafortunadamente no está acá esta persona. Pero vamos a ver. Vamos a empezar, por favor, en Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice la escritura, hablando de José, de un papá, del papá de Jesús. Dice, pensando él, está refiriéndose a José, en esto, ¿en qué estaba pensando? En que su esposa le había dicho, ¿qué crees? Estoy embarazada y estoy embarazada del Espíritu Santo. Entonces, imagínense nada más, si eso no sacude a alguien, ¿va? Dice, él estaba pensando en esto, obviamente se le estaba destruyendo el cerebro y el alma. Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Dios siempre es misericordioso, ¿verdad? Y trae paz y dirección cuando nuestra mente no nos deja. Y dice que le dice a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros necesitamos instrucción para poder instruir a nuestros hijos. Todos los padres o la gran mayoría se quejan porque dicen, mis hijos no vinieron con instructivo. Dicen los padres, nadie nos enseña a ser padres, quítense esa mentira de la cabeza. Sí nos enseñan a ser padres, pero ahora nosotros necesitamos instrucción, necesitamos formación para educar a nuestros hijos. Y vean lo que hace Dios. A una humanidad caída, a una humanidad que necesita formación para poder educar a sus hijos, le encarga a su hijo. Como que no están acá hoy. Los veo dispersos. ¿Están bien? ¿Seguro? ¿Están acá? ¿Tú le encargarías a tu hijo a alguien que no sabe formar a un hijo? Bueno, Dios se lo encargó a una humanidad caída. Su hijo, el Hijo de Dios, le dijo a dos jóvenes, uno por ahí de 40 y una de 17, le dice, ahí está, ¿qué le enseñas al Hijo de Dios? Lo único que le dio Dios a José y a María fue el nombre de su hijo, para que vean la importancia del propósito único y personal que tiene cada persona. Lo único que no dejó al arbitrio de José y de María fue el nombre del hijo, porque tenía un propósito ese hijo y tenía que cumplirlo. Y el hijo tiene que empezar a escuchar sobre su propósito aún desde que está en el vientre de la madre. Apúntale. Sobre todo los solteros.
Porque los casados, si están apuntando, es porque piensan tener otro hijo. Pero los hijos, los solteros, apúntenle. Yo le voy a poner nombre a mi hijo desde que esté en el vientre. Y ese nombre no tiene que ser el que te guste, tiene que ser el que ya vaya conforme a su camino. ¿No lo sabes? ¿No sabes qué ponerle? Pregúntale al Señor. Porque mira, el Señor sí sabe los nombres que debemos de ponerle a nuestros hijos de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo único que no dejó al deseo de José y María fue el nombre, porque tenía un propósito. Pero después de ahí, aparentemente no les dijo nada. Y les dijo, órale, forma a mi hijo. Nomás imagínate que el Hijo de Dios llegue a tu casa. ¿Qué educación le vas a dar? Para como eres, te quiebras la cabeza y te endeudas hasta el máximo para meterlo a la mejor escuela. Porque ¿cómo el Hijo de Dios va a estar en una escuela chafa? ¿Verdad? Amén. Y mire, no faltará el que diga, sí, no, yo sí lo meto a una buena escuela porque no vaya a ser. ¿Qué le enseñas al Hijo de Dios? ¿Cómo lo educas? ¿Qué le dio Dios? ¿Qué les ofreció Dios para educarlo de buena manera? Vamos a ver si lo descubrimos juntos. Pero necesito que se despierten, por favor, porque están así, ya hasta las cabezas como que se les están yendo de lado. Sacúdanla mejor, sacúdanla. Eso. Si alguien se te recarga en el hombro, quítalo. Miren, vamos a ver si lo descubrimos juntos. Lucas capítulo 2, versículo 21, Reina Valera. Dice, cumplidos, a ver, ayúdenme a leer lo que dice ahí, la primera palabra que dice. A ver, todos otra vez díganla fuerte. Cumplidos, dice ahí. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, miren qué obedientes, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. ¿Y cuando qué? Y otra vez, ¿cuándo qué? Los días de la purificación de ellos, conforme a la qué, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entre paréntesis, ¿qué dice? Entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Y cómo está escrito en la ley del Señor? Muy bien. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Por eso es que nosotros presentamos a nuestros hijos, porque está escrito en la ley del Señor, ¿verdad? ¿Y por qué está escrito en la ley del Señor presentar a nuestros hijos delante de Él en el templo, en la congregación de los justos? Bueno, tiene 2 intenciones. La primera es decirle a Dios, Señor, este es tu hijo, ¿verdad? Te lo entregamos a ti, gracias por esta bendición. Nosotros venimos y ofrendamos, traemos ofrenda porque reconocemos tu grandeza, tu bendición, porque los hijos son bendición tuya. Y este hijo va a traer bendición a nuestro matrimonio, va a traer bendición a nuestra casa, va a traer bendición a nuestra familia. Por eso los presentamos. Pero también los presentamos ante la congregación, porque de acuerdo a la ley del Señor, ese nuevo ser, esa nueva persona es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí. Pues miren, no digan amén, digan ok, lo estoy entendiendo.
¿Sí lo están entendiendo? ¿Y dónde está escrito todo esto? En la ley. Entonces, vemos a dos inexpertos papás. ¿Quién tuvo su primer hijo a los 17 años? Levanten su mano. Nadie. Pues entonces todas aquí y todos aquí ya eran más maduros que cuando José y María tuvieron a su primer chilpayate. Y cuando José y María tuvieron a su primer hijo, no habían tenido a otro, lo cual quiere decir que eran primerizos y no andaban de que, ay, nadie nos enseñó a ser papás. Ay, este hijo no viene con instructivo. Ellos recibieron al hijo, tuvieron al hijo a los 17 años, ella. Y entonces empezaron a cumplir la ley. En ningún momento vemos a José: ¿en qué escuela lo vamos a meter, vieja? No nos da tiempo. Yo todo el día en la carpintería y tú todo el día lavando la ropa. ¿Dónde lo vamos a meter, chorreada? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Las ventas no hay clientes. Y María, pues lavo y plancho ajeno. Algo haremos. Ahí tengo unos ahorritos, como diría Male. ¿Se imaginan que leyéramos esos relatos en los evangelios? Estaríamos fritos todos. Pero vemos a un papá y mamá primerizos sin quejarse, sin angustiarse. Ya estaban haciendo una sola cosa. ¿Qué estaban haciendo? Cumpliendo con la ley. Cumpliendo con la ley de Dios para su hijo. Cumpliendo con la ley de Dios para su hijo. Y el niño ni siquiera tenía conocimiento, ¿verdad? Lo llevaron a circuncidar y el niño ni se enteró. Lo llevaron a presentar y el niño ni se enteró. Pero su espíritu sí se enteró. Su espíritu empezó a ser formado desde antes de que naciera, cuando su mamá le cantaba o le hablaba y le decía: Jesús, tú eres Jesús, porque vas a salvar al mundo. ¿Qué les decíamos? ¿Qué les tenemos que decir a nuestros hijos? Tú eres hacedor de maravillas. Y eso se lo tienes que decir desde que está en el vientre. Y así como está ahí nuestras bellas ahí princesitas Isabela y Noemí, ¿verdad? Ahí les tienen que estar diciendo: eres hacedora de grandes maravillas. Y si no se lo has dicho a tus hijos, hijo, ya te tardaste, empieza a decírselos, ¿verdad? Entonces, ellos estaban cumpliendo la ley. Ahí en el mismo capítulo 2, versículo 39, dice: después de haber, ¿qué? A ver, todos. Después de haber, ¿con qué? Entonces, ¿dónde estaba su enfoque? En el cumplimiento de la ley del Señor para su hijo, porque el capítulo 2 narra todo lo que tenía que ver con el nacimiento de Jesús. Después de haber cumplido todo lo que está prescrito en la ley del Señor, volvieron a su ciudad Nazaret. Y vean el resultado. No es una casualidad, no es un texto nada más ahí escrito porque sí. El resultado es que el niño, ¿qué? Y se llenaba de sabiduría. ¿A los cuántos años? Ni un año tenía.
Pero la escritura, ¿quién de ustedes cree que la escritura es verdad? ¿Toda la escritura? ¿Toda? Pues ahí está diciendo que un bebé se llenaba de sabiduría. ¿Cómo es posible esto? No sé si alguna vez ustedes han ido a orar por una persona que está inconsciente en el hospital. Pocas personas. Bueno, lo que pasa cuando tú vas a orar por una persona que está inconsciente en el hospital es que de inmediato tus sentidos te empiezan a decir cosas. Tus ojos te empiezan a decir cosas. Y lo que tus ojos te dicen es, no te está escuchando. ¿Para qué oras si no te está escuchando? ¿Para qué le lees la palabra de Dios si no está poniendo atención? Y entonces ahí tienes que usar fe y acordarte de lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que la palabra es espiritual, que penetra el corazón, que llega hasta el tuétano, que la palabra es vida y que la palabra es medicina. Y entonces oras y hablas la palabra aunque esa persona esté totalmente inconsciente. Yo hago eso aquí algunos domingos. Tengo que usar fe, porque veo algunos que están como yéndose y digo, bueno, pero la palabra está llegando a su espíritu. Entonces, me tengo que afirmar en esa fe. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que aunque el cuerpo esté inconsciente, el espíritu nunca duerme. El espíritu siempre está consciente. Y el espíritu no tiene edad, como tu cuerpo. El espíritu que tú tienes el día de hoy es el mismo espíritu que tuviste cuando se juntaron las dos células que empezaron a darte vida. Bueno, Dios te dio vida a través de ese mecanismo. Sigue siendo el mismo espíritu. Tu espíritu hoy es el mismo que fue hace 10 años, o 5, o el año pasado. Y dentro de 10 años, o 20 años, o 80 años, tu espíritu va a seguir exactamente igual que el día de hoy. Porque tu espíritu no envejece. Nosotros somos espíritu, básicamente. Lo que tú vas a hacer siempre es espíritu. Tu cuerpo va a acabar, vas a obtener uno nuevo, pero tu espíritu va a seguir siendo el mismo siempre. No les pregunté nada, ¿verdad? No me tenían que responder nada. Digo, no tengo por qué pedirles que reaccionen si no estoy preguntando nada. El niño de meses o de días crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, porque su espíritu estaba siendo alimentado, estaba siendo fortalecido. ¿Cómo su espíritu estaba siendo fortalecido? ¿Cómo es que su espíritu estaba siendo nutrido? Porque sus papás estaban cumpliendo con la ley de Dios. Cumplir con la ley de Dios es vida, es fuerza, es crecimiento directamente a tu espíritu, y lo que tu espíritu recibe lo transmite a tu alma y lo transmite a tu cuerpo. Por eso es que no nos enfermamos. No, como que no. Están muy así como muy. Sé que así han sido siempre como muy monásticos ustedes. Como que todas sus reacciones son para adentro. Entonces yo creo que sí me están reaccionando en su cuerpo, en su corazón, pero en su rostro parecería como que algo.
Entonces, por eso es que no nos enfermamos. No, o si nos enfermamos y recibíamos el testimonio de Esme, ¿qué hizo Felipe y Esmeralda? Cumplieron con la ley. Resultado, Isabela se fortaleció y sanó. Porque la ley es espiritual y lo que nosotros le damos a nuestro espíritu tiene una repercusión directa en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Ok? Dice acá entonces, versículo 42 nuevamente, 40, y el niño crecía y se fortalecía. A ver, ¿alguna Miss? Pues ahí está la Miss. Tenemos a la Miss, pero es de español también. Dinos por favor, Miss, crecía y fortalecía, ¿en qué tiempo están? En pasado imperfecto. ¿Cuál es la característica de este tiempo? Otra vez, por favor. No la escuché a alguien que me lo. No es un solo momento, sino que era continuado, ¿no? Continuaba y se llenaba igualmente de sabiduría. Leamos esta última, por favor. Dice, y la gracia de Dios. A ver todos con Rogelio, por favor, otra vez. Y ahora con Arturo, que está bebiendo agua, por favor, todos otra vez. Y ahora les pregunto a todos, ¿no quisieran que esto tuviera su hijo? Ahora pensemos un momento, ¿de quién está hablando la escritura? ¿De quién? ¿Y quién es Jesús? ¿Y le faltaba gracia entonces? ¿Se iba llenando de gracia el Hijo de la gracia? Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué quiere decir eso de la gracia de Dios? ¿Sus hijos tienen gracia? Esa respuesta sí me la esperaba. Porque cuando todos los papás hablan de sus hijos, ¿qué son sus hijos? Son los más guapos, son los más responsables, los más diligentes, ¿verdad? No hay nadie como sus hijos, ¿verdad? En la vida. No sé, en la casa ahí cambia todo. En la casa cambia todo. Ahí son, te he dicho 10,000 veces que ¿no? Vamos a ver ahorita qué es gracia. Pero aún los que no tenemos hijos, ¿no quisieran que sus hijos estuviera la gracia de Dios sobre ellos? Les voy a dar un tip y ahorita voy a continuar. Hay una profecía en Isaías donde se habla del aspecto físico de Jesús. ¿Sí? Levanten la mano todos los feos, por favor. Bien, todos los feos, levanten la mano. Ok, ya la levantan. Bueno, aunque no la levanten, ustedes saben quién está feo y quién. Hay una profecía que habla de Jesús, del físico de Jesús. Y la profecía dice que era necesario que el aspecto físico de Jesús no fuera hermoso, no fuera bello. Y dice que su aspecto era como una raíz seca. Entonces imagínense a un narizón de esos así, ¿verdad? Que tienen nariz de raíz seca. Pero Jesús no tenía la nariz de raíz seca. Jesús era todo como raíz seca. Y dice esta profecía que era necesario que no fuera bello, que no fuera hermoso, para que no se acercara a la gente por lo atractivo de su físico, sino por lo atractivo de su mensaje. Así que todos los ojos pueden decir gloria sea a Jesucristo, ¿verdad? La belleza física no lo es todo. Pueden repetir eso y decirle gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso no quiere decir que se dejen y que no se arreglen. El que es feo, ¿verdad?
aunque se arregle. Bueno, gracia de Dios, la gracia estaba sobre él, no porque tuviera necesidad de gracia, sino porque la gracia que está sobre una persona no es la gracia para que nosotros recibamos el perdón de Dios, ¿sí? Y Jesús la necesitaba porque su físico no era atractivo. Entonces, desde pequeño, lo que vemos es a un niño que le caía bien a todos, aunque no era el más bonito. Un niño que andaba en los brazos de todos, aunque no era el más hermoso. Un niño que le caía bien a todos, aunque no fuera el niño más atractivo que pudiéramos imaginar. ¿Estamos? Ven, están muy aguados hoy. Les pregunto, ¿sí estamos? A ver si en esta me ayudan. Lucas 2:41. Dice, iban sus padres, ¿qué? A ver, pero todos ayúdenme. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿En qué se iban? A pie. A pie, porque no había, los burros eran transporte de reyes. Los caballos, no se diga. No había metro, no había metrobús, no había tren ligero, no había nada. ¿Iban cuántos? Todos los a Jerusalén. ¿A qué? A la fiesta. ¿Qué estaban haciendo los papás? Estaban cumpliendo con la ley. Todos los años, en el viaje anual, todos los años iban. Vean el testimonio de la Escritura en la formación de unos padres inexpertos hacia sus hijos, hacia su hijo. Y nada más que hijo, ¿de qué hijo estamos hablando? Del Hijo de Dios. Y ellos, para educar bien a su hijo, para darle la formación que necesitaba a su hijo y verlo crecer sano, fuerte y sabio, lo que hacían era cumplir con la ley todo el tiempo. Y cuando tuvo 12 años, me regreso, cumplían cada año, ¿qué? Todos los años iban ¿a dónde? ¿A qué? Cualquiera podría decir, ay, es una fiesta, hombre. Es una fiesta. Pero para Dios es importante que celebremos fiesta, tan importante que la puso bajo la ley. Por eso tu hijo, tus nietos te tienen que ver aquí adorando con fiesta a tu Señor Jesucristo a la hora que se diga. Porque si tú llegas después de que pasó la fiesta, ay, es la alabanza, hombre. Ya ves cómo es Cristi, de que ay, a fuerza nos quiere estar, que quién sabe qué. Ay, mira, tenlo claro, no es a Cristi, es a Dios, al que le estás diciendo, no quiero adorarte, no quiero exaltarte, pero te estoy mostrando con la Escritura, con el ser más importante de toda la historia, cómo educaron a ese ser los padres primerizos, cumpliendo con la ley, aun cuando se tratara de las fiestas. Y cuando tuvo 12 años, año tras año, otra vez subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Ya? Recordamos, ¿se acuerdan qué es lo que pasó allá?
van a la fiesta, iban todos los judíos y entonces iban familiares. Era una fiesta así como de rancho, esa cosa. Iban todos los familiares y entonces el niño de 12 años, ¿hay alguien aquí de 12 años? ¿Están allá todavía? Bueno, el niño de 12 años seguramente empezó a jugar con los amigos, seguramente empezó a jugar con los primos, María metida en sus labores, José platicando con los parientes, y de repente, ¿y el niño dónde está? Pues tú lo tenías, te lo dejé a ti, te lo encargué a ti, no te dije que tú lo cuidaras. No, pero ¿cómo me vas a decir a mí si yo estaba acá haciendo el pan árabe? No, ¿verdad? Tendría que haber sido hebreo. La pita, ¿no? ¿Tampoco? A ver, muy hebreos, a ver, díganme cuál era el pan. El pan sin levadura. El pan sin levadura. Perdónenme ustedes, mi falta de conocimiento de hebreo. Y entonces se les perdió el niño, ¿verdad? Y se angustiaron, como cualquier papá y como cualquier mamá. Imagínense ahora en una ciudad como Jerusalén o a las afueras de la ciudad. Dice el versículo 46 del capítulo 2, Nueva Biblia Viviente. Y aquí es donde vamos a ver lo que significa que la gracia de Dios estuviera sobre Jesús. Dice, después de 3 días, imagínense nada más. ¿Cómo andarían ustedes después de 3 días? Miren, la única bendición es que ustedes podrían decir, gracias que no estamos en México, ¿verdad? Que hay tanto secuestro y tanto, o sea, allá, estoy hablando de, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado, ¿dónde? Escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban asombrados. ¿De qué? Díganme a cuál escuela fue el Señor Jesucristo. El ser más importante de este planeta y de toda la historia, a los 12 años ya era un niño súper mega y recontra inteligente. Y ahorita se van a ir de espalda algunos papás. Quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Ya me imagino si hubiera sido su hijo. Pues claro. ¿No? Pues sí. Pues sí es mi hijo. ¿No le hubieran dicho eso ustedes a los rabinos? Digo, después de que se les hubiera acabado el susto, a ver, denme tantito pan sin levadura para el susto. Ya se lo comieron y todos, oigan, ¿qué hijo tan inteligente tienes? ¿Cómo hubieran reaccionado? O sea, sí. O sea, ¿qué no me ves la túnica? ¿No? Le hubieras dicho. Claro, ¿verdad? Cuando sus padres lo vieron, también se quedaron admirados. O sea, seguramente estaban escuchando algo de lo que su hijo estaba diciendo. Y su madre le dijo, vean, ¿no? La madre, por supuesto. ¡Ay, hijo! Nos tienes con el Jesús en la boca. Literal, porque ya viste, no has visto a Jesús, estás así como de 12 años, y Jesús, literal los tenía con el Jesús en la boca, y dice, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia, y entonces él les responde, ojo, ¿qué les dice? Ahora, lo que dice el texto realmente, y lo pueden ver en las otras interpretaciones, es que Jesús les dice, ¿para qué me andaban buscando en tantos lugares? Porque en 3 días de que había estado perdido, habían ido para acá, habían ido para allá, habían ido con la familia tal, a la casa de fulano, a la casa de sutano, y no lo encontraban. Nunca se imaginaron que fuera a estar en el templo, y cuando Jesús les dice, ellos le dicen a Jesús, ¿dónde estabas?
Lo que Jesús les responde es: pero si ya ustedes tendrían que saber dónde buscarme. Les dice: no, ¿para qué me buscan en tantos lados si ya saben dónde iba a estar? Ajá, eso es lo que les está respondiendo. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? A ver, ¿cuántos años tenía Jesús ahí? ¿Qué hacían los papás cada año? ¿Qué habían hecho desde el nacimiento de Jesús? Resultado: el niño crecía, se fortalecía en sabiduría y tenía el favor, la gracia de Dios sobre él. 12 años de estar haciendo eso, 12 años de estar haciendo eso, 12 años. Era el niño más inteligente, asombraba a todo el mundo. Y él les dice: pero si me han traído a la casa de Dios durante todos estos años, ¿dónde creen que debo de estar yo? ¿Dónde creen que debo de estar para seguir creciendo y fortaleciéndome en sabiduría y en favor de Dios? Yo sé que me pueden lanzar una trompetilla. Tanto tiempo que te has estado angustiando de dónde llevar a tus hijos, a qué escuela, cuando su crecimiento, su formación, su fortalecimiento, su sabiduría y su inteligencia están en la casa de Dios. ¿Cuánto cuesta? Dice: pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús volvió, agárrense, papás. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret, porque seguramente los papás, la mamá: ya chamaco, ya deja de estar ahí en esas cosas con los rabinos, vámonos. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret. ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, levanten los hijos que obedecen a todo en sus padres. En todo. Ahora, fíjense, papás, fíjense. ¿De qué te sirve que tu hijo tenga 10 en matemáticas si no te obedece? ¿De qué sirve que tu hijo tenga menciones honoríficas en la escuela si te deshonra? Porque lo que importa no es el conocimiento técnico, sino es la formación de su carácter. Ahora, ¿por qué Jesús los obedecía en todo? Porque Jesús había visto desde el vientre que sus papás cumplían en todo. ¿Qué fue lo que le dio sabiduría? El cumplimiento de la ley por parte de sus papás. ¿Qué fue lo que le dio inteligencia? El cumplimiento de la ley de parte de sus papás. ¿Qué fue lo que le dio algo que nos surge desarrollar en todos, padres e hijos, que es la obediencia? El cumplimiento de la ley de Dios. Tu papá, te quejas de la desobediencia de tu hijo, pero no te das cuenta de tu desobediencia con tu padre. Los obedecía en todo, pero su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Quiere decir que las reflexionaba, se asombraba y decía: ¿qué está pasando con nuestro hijo? ¿Verdaderamente es el Salvador del mundo? Y en el versículo 52 dice: Jesús que seguía creciendo. Vean, 2 veces lo dice en el Evangelio de Lucas. Cuando estaba bebé y ahora a los 12 años. O sea que esto no paraba. Jesús seguía creciendo en sabiduría,
estatura. Vean eso, por favor. Ay, chequen esos detalles de la escritura, porque luego se los pierden y no la saborean, y por eso dicen que es aburrida. ¿Qué tiene que decir la escritura que crecía en estatura? Si no estuviera en estatura, ni nos enteraríamos. Pero ¿qué nos quiere decir Dios ahí? No es ese papá preocupado por su hijo, que hasta por su estatura ve para que crezca. Y nos deja saber el Señor que la mejor hormona de crecimiento es el cumplir la palabra de Dios, porque hasta eso produce estatura física en los hijos, en las personas. Lo que Dios nos está diciendo es: mira, si cumples la ley, va a estar sano, va a estar fuerte, va a estar alto, va a crecer. Olvídate de que todas esas cosas que dicen en el mundo. Y más dice, y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. ¿Saben por qué mi mamá me quería meter a un buen colegio cuando yo estaba niño? Porque ella me decía siempre: mi hijo, este mundo se basa en las relaciones. Conoce a gente para que después te puedan jalar y te puedan llevar a puestos importantes. Nunca se imaginó que iba a conocer al más importante de todos. Ay, aleluya. Esas relaciones no están allá afuera. Así se mueve el mundo. Todos esperan que quede fulano, a ver quién está acá, para ver si tenemos un favor. Jesús, ojo, murió, lo crucificaron, pero contaba con el favor de la gente cada vez más y más y más. ¿Por las relaciones que tenía? No, porque sus papás cumplían con la ley todos los días, todos los años. Y eso le dio favor ante la gente. Eso es gracia, eso es tener gracia. Eso es que tú, donde te presentes, las puertas se te abran, porque el favor de Dios está contigo. Eso es tener favor de Dios. Que vayas a hacer un negocio y se te haga y que la gente quiera ir contigo, porque el favor de Dios está sobre ti. No me digan amén. No me digan amén nomás por decirlo. Díganme si lo estoy captando o algo. No se te van a abrir las puertas porque tengas el título de una institución o porque conozcas a fulano o sutano. Se te van a abrir las puertas porque tienes el favor de Dios sobre ti. ¿Y cómo obtienes el favor de Dios sobre ti? Cuando estás cumpliendo lo que Él te marca. Déjenme terminar. Y espero que me la capten. Todas. ¿Se acuerdan lo que decía Lucas 2:21? ¿Me lo puedes poner, por favor, Alex, si eres tan amable? Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley, dice que conforme está escrito en la ley de Moisés, que todo varón sea presentado y será llamado santo ante el Señor. Tengan esto en mente, por favor, y vean conmigo esta profecía de Isaías 54. La semana pasada les decía que
Dios nos hace partícipes en la formación de nuevos seres. Él nos dijo, la profecía dice, un hijo nos es nacido. Jesús nos fue dado a toda la humanidad. Hoy vemos cómo Dios se lo encargó a una pareja de jovencitos inexperta, pero que supieron qué hacer para formar al ser más importante. Ahora vean esta profecía, por favor. Dice en el versículo 11, Isaías 54, dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Y viene la profecía a cambiar la realidad de esta nación. Se está refiriendo a la nación de Israel. Dice, he aquí yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. O sea, va a cambiarla desde el cimiento, desde las bases, desde el fondo. Dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. O sea, va a ser una cosa majestuosa, una protección no solamente poderosa, sino va a ser una protección de abundancia, de todo bien, de riqueza, de bonanza en todos los sentidos. Y ahora ve lo que dice la profecía. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará. Resultado, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Sí saben qué palabra es paz ahí? Es la palabra shalom, que no habla de paz, de que no haya guerra, sino es de que hay paz en todos los aspectos, de que no falta absolutamente nada. No cuando mandas a la escuela a tus hijos quieres que les vaya bien, quieres que tengan paz, quieres que tengan riqueza, que tengan bendición. Bueno, no es por la escuela, mándalos a una escuela, pero no te cargues ni te endeudes, porque no es allá. Pastor, entonces, ¿en qué escuela lo meto? En la de Dios. ¿Y cuál es la escuela de Dios? Eres tú. Tú eres el maestro en la escuela de Dios. Tú. Uy, como que no les cayó nada bien la noticia, que dijeron, no manches, ¿cómo? O sea, tanto para esto, pastor. No manches, ¿cómo que yo soy esa? Pusieron una cara de dolor. Unos hicieron así como que... Pues mira, Dios estableció que sus hijos fueran formados en la casa donde los puso, donde los hizo nacer. Y por si los padres fallaban, Dios los recoge por medio de la iglesia para que todos les enseñemos. Es así como se cumple la profecía de que nuestros hijos serán enseñados por Jehová mismo. Es por medio de tu familia restaurada, por medio de la iglesia, que Dios cumple esta profecía. ¿Y si todos participamos de la educación de nuestros hijos? Pastor, es que mi don no es con los niños. Ah, ok, deja que nazca tu hijo y se lo dices. Y le dices, oye, mi don no es con los niños, hijo. Sáquese. La formación de los hijos es como barrer. Todos podemos hacerlo. Todos debemos hacerlo. ¿Participamos todos de la formación de nuestros hijos? ¿Todos?
Pastor, es que yo con trabajos aguanto a mis hijos en la casa, como todavía venía a cuidar chamacos acá en las... Es que no tienes que aguantar a tus hijos en la casa. ¿Te das cuenta por qué dice la Escritura, un niño nos es nacido, nos es dado? O sea, en José y en María estamos todos. Y Dios no nos deja solos, no nos dice, ahí edúcalo como puedas, no. Nos dice, cumple la ley y enséñales a cumplir la ley. Eso es la escuela dominical con nuestros niños. Nosotros les estamos enseñando la ley. Necesitamos que todos les enseñemos a cumplir la ley. ¿Participamos de la profecía o no? ¿Seguros? Yo me estoy encargando del ministerio de los niños porque para mí sus hijos son muy importantes. Y yo quiero que lo hagamos como Dios lo establece. Y por eso hoy les estoy diciendo, vamos todos a participar de la educación de nuestros hijos. Porque el día que nos presentaron esos niños acá, todos dijimos, me comprometo a ser bendición de Dios para su vida. ¿Lo hacemos? Y la paz, ¡ay! Y se multiplicará la paz de tus hijos. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer un acto profético el día de hoy aquí. Nuestros hijos están terminando su enseñanza, vamos a dejarlos ahí. Cristi, ¿puedes pasar por acá al frentecito? Por favor, Alex también. Vénganse para acá, ahorita, ¿ya la cortaste? Córtala si quieres.